conferencista. El doctor José Antonio Jerónimo Montes es cirujano dentista, profesor de carrera de tiempo completo titular A en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, FES Zaragoza UNAM. Tutor del posgrado en Pedagogía de la UNAM para estudios de maestría y doctorado, así como de otras instituciones nacionales e internacionales. Doctor en Pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Enseñanza Superior en la Universidad Nacional Autónoma de México y diplomado en Investigación Educativa, también por la UNAM. Es especialista en formación abierta y a distancia a través de redes digitales por la Universidad de Murcia, España. Especialista en tecnologías en red, tutor online, por la Universidad de Salamanca. Es responsable del Grupo de Investigación y Formación en Educación para el uso en el aprendizaje, Red Ritual. Miembro del Grupo Aquacod, Agencia de Acreditación de la Calidad, para la certificación de la calidad en sistemas y redes de aprendizaje. Realiza también labores de asesoramiento, formación y evaluación de sistemas de educación a distancia. Forma parte también de la Comisión Internacional de Educación a Distancia, ICODE, del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, ECOSOC. Es consultor internacional en educación y de aplicación de nuevos medios a la enseñanza y el aprendizaje. Ponente y profesor invitado en congresos y seminarios internacionales. Autor de publicaciones en el ámbito de las tecnologías aplicadas a la educación y la formación en red. Autor de diversas publicaciones y responsable de proyectos de innovación e investigación educativa. Le damos la bienvenida al doctor José Antonio Jerónimo. Muchísimas gracias, doctor. Adelante. Solamente recuerdo que el espacio para preguntas será después de la participación de nuestro segundo plenarista, para lo cual se les proporcionarán algunas tarjetas para que puedan escribir sus preguntas. Muchísimas gracias. Muy amables, muy buenos días a todos ustedes. Quiero agradecer en este tercer día y último día de nuestro evento al doctor Jorge Martínez y su equipo de trabajo, que yo espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, que está siendo un evento muy enriquecedor, maravilloso, lleno de cultura. Me parece que estamos viviendo justamente lo que se ha promovido de una institución educativa de enseñanza superior, que vivamos la cultura, ¿no? Un reconocimiento a la labor que el equipo de trabajo está realizando y fundamentalmente en el contexto de lo que en unos minutos estaré compartiendo con ustedes, que tiene que ver justamente con atender el compromiso que las instituciones educativas tenemos para con todos los ciudadanos y no solamente ciudadanos de esta bonita ciudad que es Jalapa, de este hermoso estado que es Veracruz y de nuestra maravillosa República Mexicana, sino que el día de hoy estamos hablando de ciudadanos del mundo. Espero que esta riqueza cultural, ¿no?, que está depositada en un currículum universitario, se pueda difundir, y hoy hablaremos de este proceso de diseminación. Y bueno, comentábamos con el doctor Jorge durante el proceso de preparación de este maravilloso evento, que todo aquello que se está recuperando, sistematizando en archivos digitales, pueda ser colocado en un lugar y que, bueno, también una bienvenida a los colegas que nos están siguiendo de manera remota y que también están realizando actividades en el CIEMTE virtual, y que todos esos recursos pueden estar disponibles para que no solamente los que estamos en este espacio de manera presencial lo disfrutemos, sino que también todos aquellos
que en otro momento quieran incorporarlos en actividades formativas en tiempo real, de manera síncrona, o incorporarlos durante sus actividades curriculares, lo puedan realizar, ¿no? Entonces, bueno, mi reconocimiento por toda la labor que están realizando. Y bien, como ustedes iniciando ya este diálogo, que yo los voy a invitar a que esto sea un espacio compartido, sientan libertad de en algún momento levantar su mano, hacer algún comentario, porque la intención de estos eventos es justamente que establezcamos un diálogo. Nos vamos a encontrar en los pasillos, el diálogo continúa en las aulas, es una maravilla reencontrarse con algunos colegas con los cuales hemos compartido un conjunto de actividades, y el propósito de la sesión del día de hoy es reiterar la invitación a que todos nos sumemos en esta tarea y en esta labor de compartir este saber y conocimiento y que lo pongamos a disponibilidad de los ciudadanos del mundo, ¿no? Y bien, les voy a pedir que me levanten la mano aquellos que conozcan sobre lo que es el movimiento educativo abierto que está promoviendo la UNESCO, ¿no? ¿Levantamos la mano? ¿Alguien conoce? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas. Estupendo, ¿no? Muchas gracias, les agradezco. Pues bien, la intención de la charla del día de hoy y la intención de incorporarla en este evento es porque justamente la red, cuyo logotipo ven en la parte superior derecha, esta red iberoamericana, el día de hoy ustedes han compartido actividades con algunos colegas que forman parte de esta red. También en los primeros días tuvimos una reunión con otros colegas porque estamos interesados en sumarnos en diferentes iniciativas, formalizarlas, porque si bien este movimiento educativo abierto tiene ya algunos años, desde el año 2012 la UNESCO lo está promoviendo, lo está fomentando. Hay reconocimientos al trabajo académico de algunos colegas y eso se explicita con una denominación que es Cátedras UNESCO. Hay una cátedra UNESCO que promueve el movimiento educativo abierto y que lo tiene una colega, la doctora Soledad. Está ubicada en una institución que no es pública, es privada. Y a mí me llamó la atención porque en esencia la universidad pública siempre ha sido promotora de que el conocimiento esté disponible a diferentes ciudadanos, ¿no? El Tecnológico de Monterrey tiene la cátedra UNESCO de Movimiento Educativo Abierto. ¿Podemos pasar la siguiente, por favor? Y como el día de hoy lo acabamos de ver, en este espacio físico 10 personas conocen lo que es el movimiento educativo abierto, que en esencia promueve lo que acabo de mencionar, que los recursos que producimos los académicos y que en muchas ocasiones está disponible para uso de los estudiantes, los aprendices y otros docentes, investigadores, pues que tenga un costo, hay que pagar por ello. Hay una fuerte crítica en diferentes países respecto de esta relación costo-beneficio, del impacto que tiene para algunas comunidades, algunas poblaciones, tener acceso a estos bienes culturales que cada vez son más digitales. Por ejemplo, mi universidad, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene que pagar en dólares el acceso a bases de datos académicas digitales y cada determinado periodo de tiempo nos preguntan a los académicos si la estamos utilizando, si lo estamos promoviendo, porque hay un costo en dólares y algunas veces en euros que tenemos que pagar. México es un país en vías de desarrollo. De tal forma que cuando
nuestros estudiantes de licenciatura o de posgrado o nosotros mismos estamos haciendo una investigación, debemos realizar un rastreo para identificar quiénes están trabajando lo mismo que nosotros, qué han reportado, cuáles son sus casos de éxito. Tenemos que dar cuenta, identificar a los representantes o responsables de líneas de trabajo o líneas de investigación y documentarlo en lo que llamamos el estado del conocimiento o el estado del arte, ¿no? Cuando un artículo, un documento, una publicación no se encuentra en la base de datos de la UNAM, el estudiante o el docente tiene que pagar una cantidad para acceder a un documento digital. Y cuando un investigador en ocasiones desea que su texto esté disponible para ser consultado por otros colegas, en ocasiones también tiene que pagar, y en ocasiones el costo llega a ser 5,000, 6,000, 12,000, 25,000 pesos porque su documento está disponible en un acervo digital, ¿no? De tal forma que la intención del movimiento educativo abierto es que lo que producimos los académicos esté disponible para que todos podamos realizar una labor educativa y que a partir de ello exista algo que se denomine la diseminación del conocimiento. Nosotros desde hace algunos años hemos trabajado diferentes proyectos de innovación e investigación educativa y queremos que todos los académicos conozcan lo que estamos haciendo porque nosotros mismos dudamos de lo que hacemos como una duda metodológica, ¿no? Buscamos siempre ser mejores, estar mejor y convocar a los demás académicos a que también compartan esas dudas e inquietudes. Este evento surge con esa finalidad, ¿no? Y por ello comenzamos a trabajar libros. Al principio eran en papel y como lo vieron, algunos colegas nos comparten su conocimiento, son de otras latitudes, Argentina, Colombia, Venezuela, España, Italia. Ahora tenemos colegas en Rusia, por ejemplo. Y cuando queríamos que ese texto editado por la UNAM estuviese disponible en diferentes países, nos dimos cuenta que una oportunidad de mejora que tiene la UNAM es su proceso de distribución de las obras, ¿no? Teníamos que pagar nosotros porque los libros fuesen llevados a donde está el académico, porque el académico escribe y quiere que alguien lo lea, ¿no? Nadie escribe para quedar en el olvido, si bien puede haber casos y sobre todo si nos ponemos románticos los poetas, algunas veces se escribe para uno mismo, ¿no? Pero en la gran mayoría escribimos buscando un interlocutor, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. De tal manera que, bueno, fue una oportunidad, el buscar que el conocimiento estuviese disponible para los demás, de tal forma que el formato digital ha sido un formato adecuado. Ya tenemos estándares en formatos como, por ejemplo, el formato en documento portable, que es el PDF, que permite justamente que un texto electrónico esté disponible en diferentes plataformas, ¿no? Multiplataformas, ya sea para Macintosh, para Windows, para formatos abiertos, desde luego, Linux, por ejemplo, ¿no? De tal manera que ahí tuvimos otra oportunidad, ¿no? Y que bueno, el académico, yo recuerdo en un viaje que hice a España, para compartir los textos en papel y llevarse los académicos que habían estado participando, yo me llevaba una maleta con diferentes libros para compartirla a los diferentes colegas y uno tenía que asumir esos gastos porque la universidad no tenía una partida económica para esa actividad, ¿no? La difusión en la UNAM fundamentalmente es nacional. La internacional se puede realizar, pero en pequeñas cantidades, no a nivel masivo, ¿no? Recibí un día una llamada de un librero en Argentina que me preguntaba cómo hacer que los textos de ese académico de Argentina estuviesen disponibles en su librería, y eso pasó también en otros lugares en Europa, ¿no? De tal manera que, por ese motivo, la UNESCO y algunas universidades como la UNAM se están sumando a esto que se llama el movimiento educativo abierto. Como ustedes lo pueden ver en pantalla, un recurso educativo abierto se refiere a cualquier recurso educativo que esté plenamente disponible para ser usado por educadores y estudiantes, aprendices todos,
compartirlo, que es un elemento fundamental, el que podamos usarlo y compartirlo, ahora sin límites de espacio y sin tiempo, ¿no? Sin que exista necesidad de pagar regalías o derechos de licencia. Un problema que hemos encontrado también es justamente ese, y ha habido, sobre todo en los cursos a distancia, comenzó a haber hace algunos años muchas quejas. Yo conocí a un colega que puso una queja, y con toda razón, muy enérgica, cuando observó que alguno de sus materiales estaba siendo utilizado en un curso y que nadie le había notificado, ¿no? Y porque las editoriales también, viven de ello también, ¿no? O sea, de este proceso de difusión, de producción de textos, y es que no está mal, ¿no? No está mal. Lo que se está discutiendo ahora es que el conocimiento no está disponible para todos en los diferentes formatos y de distintas maneras, y tampoco los autores son leídos por todo el mundo, ¿no? De tal manera que, bueno, una problemática que comenzó a emerger es justamente el tema de las licencias. Si toman ustedes un libro, observarán que en las primeras hojas dice que se prohíbe su reproducción total o parcial de cualquier manera, en cualquier medio existente o por existir, ¿no? Y bueno, esa es una problemática. Algunas universidades, cuando comenzó la modalidad a distancia, comenzaron a invertir en sus propios contenidos que respondiesen a sus propios diseños curriculares, ¿no? A la manera de pensar y a sus políticas educativas. Pero tuvieron un gran problema, que es el coste que tienen que pagar a los autores por esta obra y que fuese exclusiva para ellos, ¿no? Y ustedes ya conocen casos de algunas universidades, por ejemplo Harvard y otras más de un renombre internacional, algunas en América y otras en Europa, están comenzando a poner sus contenidos educativos a disposición de todas las personas, ¿no? Y comenzaron a existir cursos en formato cada vez más libre y más abierto, con un tipo de licencia que permite el uso, y aquí lo pueden ver también, poderlo reutilizar, que es otro componente importante del recurso educativo abierto. Lo que se solicita es que se dé reconocimiento al autor. Y tenemos dos componentes, que es el derecho de autor, fundamentalmente en México, y lo que es el copyright, ¿no? Hemos encontrado en este proceso de producción de contenidos educativos que existen todavía dudas, inquietudes respecto de lo que nos permite el derecho de autor y lo que posibilita el copyright. Por ejemplo, algunas instituciones, algunas universidades y editoriales norteamericanas manejan el copyright y le pagan al autor por sus derechos. O sea, el autor cede y en ocasiones renuncia a esos derechos, son propiedad de la editorial. En México es diferente el derecho de autor, no perdemos es la posibilidad de conservarlos, mantenerlos y hacer alguna adecuación y poderlo compartir con los demás, ¿no? Esto implica que los académicos avancemos también en un proceso de formación y que elijamos al momento de producir un contenido educativo el tipo de licenciamiento, ¿no? Y eso hemos visto que no siempre es bien conocido. Y bueno, están viendo un logotipo. Comenzaron a existir grupos de académicos que se organizaron y se siguen organizando para fomentar un tipo de licencia, ¿no? Conservar los derechos de autor, permitir que se utilice, que se difunda, se reutilice, se pueda adecuar con diferentes modificaciones, y estas son las licencias Creative Commons, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, ustedes están viendo ahí los logotipos de la UNESCO y del Movimiento Educativo Abierto, ¿no? En esencia, el Movimiento Educativo Abierto permite la apropiación, ¿no? Y aquí el concepto de apropiación tiene que ver con hacerlo nuestro, ¿no? Que lo tomemos. Desde luego hay una etapa previa, aquellos que puedan hacerlo, y yo los invito a que se sumen, que lo hagan, recuperar su experiencia, ¿no? Que produzcan recursos educativos, los compartan, ¿no? Que los hagan suyos y que permitan que el aprendiz, al incorporarlo en una actividad educativa, también se lo apropie, ¿no? De incorporar el conocimiento al propio capital cultural y la experiencia, pero aprender de tomar, asirlo
y que se incorpore también a nuestro propio proceso y que esto se realice a través de diferentes prácticas educativas, ¿no? Y aquí también el concepto de apropiación y práctica mirada desde un aspecto de la sociología y la antropología, de que todos hagamos algo de manera individual, pero también con los demás, recuperando la esencia de la propia institución, la ideología, la identidad, y que esto se comparta al trabajar en un colectivo, mediado por recursos digitales, como es la red que el día de hoy nos permite estar en este evento, ¿no? Y desde luego, nuestros ponentes han hablado de la importancia de la innovación, la importancia de romper paradigmas, ¿no? El día de hoy uno de los colegas hablaba de lo que ha sucedido cuando llegan nuevas maneras, nuevas formas de realizar una actividad cotidiana, y hablaba de nuevos métodos o modelos. Por ejemplo, la llegada del Uber, ¿no? Comentaba ayer el colega, ¿no? Y aquí podemos estar hablando tal vez de la economía del aprendizaje y lo que implica el romper un modelo previo para llegar a uno distinto, a uno diferente, ¿no? Esto está pasando en la UNAM. Por ejemplo, los cursos a distancia en la UNAM se están comenzando a formalizar, y no ha sido tan rápido el cambio por cuestiones de política educativa. Nuestra legislación universitaria es muy añeja, tiene muchos años, y tenemos aproximadamente 300,000 estudiantes, una cantidad mayor de docentes e investigadores, muchas escuelas y facultades, y tenemos algo que se denomina la autonomía universitaria, que permite que cada escuela, facultad tenga un diseño curricular específico, un modelo muy particular. Tenemos licenciaturas que se imparten o posgrados que se imparten en diferentes entidades, pero cada uno con una identidad particular y específica, ¿no? Entonces, esta diversidad, este reconocimiento de la diversidad, al mismo tiempo ha impedido que, por ejemplo, la contratación de los docentes, ¿no? En mi universidad, la contratación de docentes está ubicada con una actividad educativa realizada en un espacio físico, en un horario determinado. Y lo virtual todavía no se ha logrado explicitar en un documento escrito que rija el quehacer universitario y que vincule la contratación, por ejemplo, ¿no? De tal manera que la llegada de los recursos educativos abiertos y el movimiento educativo abierto también está impactando fuertemente a nivel de políticas educativas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede cuando un académico de mi universidad produce un material? ¿A quién le pertenece? Si fue un recurso elaborado como profesor de la UNAM, en el horario de trabajo de la UNAM, con recursos de la propia universidad, le pertenece a la UNAM el recurso en sí mismo, pero los derechos los conserva el profesor. Hay otras universidades donde el docente está contratado por exclusividad, y todo lo que produce es así, de esa manera, en su institución, es exclusivo y no lo puede compartir. Por ejemplo, hay una prohibición. El docente en ocasiones no puede cobrar algo más fuera de su institución. Si acepta una actividad o un compromiso, tiene que ser de manera honoraria. De tal manera que durante este recorrido, los colegas de esta red y otros más, hemos visto la importancia, la necesidad de incidir a nivel de políticas educativas, ¿no? Que los académicos nos organicemos en colectivos académicos, en gremios académicos, y que impulsemos a través de incidir en políticas educativas en este cambio, ¿no? Que implica, desde luego, un desarrollo profesional. Lo vamos a ver, nosotros hemos tenido algunas experiencias de formación de docentes para el diseño y elaboración de recursos educativos, incorporando este fomento del movimiento educativo abierto, y que existan cambios en la organización y la administración, en la gestión, para lograr esta diseminación del conocimiento, ¿no? Un colega, ayer estuvo con nosotros, y antier un colega de Sevilla, hay otro colega, es Carlos Marcelo, que en alguna visita que teníamos con él nos hablaba de que no está muy de acuerdo en el formato y en la manera en que se denomina al equipo de cómputo que almacena los recursos digitales, que normalmente le denominamos repositorio, que es más cercano a la denominación norteamericana. Él comentaba, dice,
Ahí me parece mejor la denominación de una alacena, que es más familiar al sitio que tenemos todos para tener objetos organizados y tomarlos para una labor cotidiana, ¿no? Una actividad cotidiana, ¿no? Entonces, la organización y administración son también muy importantes y que tiene que ver con las políticas educativas y el desarrollo profesional, que la institución destine recursos para tener espacios digitales de almacenamiento. Ayer tuvimos una charla de una empresa que nos hablaba de seguridad informática, ¿no? Que sean recursos digitales seguros, que no tengan programas informáticos que puedan dañar otros equipos, que estén organizados, clasificados, para que en una base de datos el docente o el estudiante lo pueda tomar de manera transparente y que esto lo incorpore en su proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces implica adecuaciones y modificaciones en la organización y administración a nivel de políticas educativas para que esto pueda responder a los diferentes currículum y que desde luego impacte el proceso de evaluación del recurso mismo, de la actividad que se realiza y que sea compatible con otros programas de estudio, y desde luego ahí están las tecnologías de la información y la comunicación. La siguiente, por favor. En el año 2015, que ustedes pueden ver muy reciente, y esta es una experiencia específica de la UNAM, nosotros queremos conocer qué está sucediendo en las diferentes universidades nacionales e internacionales, ¿no? La UNAM en el año 2015 hizo una adecuación en sus políticas educativas. Lo que están viendo es una imagen de la Gaceta Universitaria, que es lo que nosotros tenemos como medio de difusión del acontecer cotidiano, y en este caso la notificación que hace la Rectoría respecto de un cambio en una política institucional que promueve el uso de los recursos educativos abiertos. Cuando sucede esto, por ejemplo, la siguiente, por favor, nosotros los académicos somos apoyados con financiamiento de la universidad para poder diseñar y poner a consideración de otro comité académico proyectos de innovación e investigación educativa y tecnológica. Y a nosotros en la UNAM se nos invita a que lo que se produce como contenido académico, como publicaciones, sea puesta a disposición de los acervos digitales que tiene la propia universidad en un formato libre y abierto. Todavía en la UNAM es una invitación. En algunas universidades esto está siendo ya obligatorio que todo lo que haces con presupuesto gubernamental de una universidad pública, que sea obligatorio ponerlo a disposición de toda la comunidad en un formato libre y en un formato abierto, con las implicaciones correspondientes de decidir, antes de ponerlo a disposición, el tipo de licencia, ¿no? Hablábamos, ¿no?, de los derechos de autor, el copyright, tener cuidado si existe una vinculación de universidad con la empresa. Si la empresa otorgó financiamiento, ¿qué es lo que necesita y pide la empresa, por ejemplo? Y si estamos de acuerdo o no para que este recurso se ponga a disposición, o en qué formato, o adecuar los contenidos para evitar conflictos legales. Y aquí el departamento jurídico de la institución tiene un papel muy importante. Los académicos, entonces, ya no solamente debemos estar actualizados en el ámbito específico del conocimiento científico, sino también en cuestiones legales de derecho de autor, y tenemos que verificar que en la universidad exista un departamento que conozca estos componentes. Por ejemplo, el área de biblioteconomía está trabajando mucho en estos ámbitos. Nuestra universidad tiene un área específica y bueno, el docente puede acudir a ella para pedir asesoría respecto del tipo de licenciamiento. Si no se hace desde el inicio, comenzamos a tener problemáticas y entonces el mejor proyecto muere en el intento, ¿no? Esta imagen que tenemos ahí es a partir de este cambio de política educativa en el 2015, que está en la Gaceta Universitaria. La Rectoría promueve lo que se denomina toda la UNAM en línea, y entonces todos los proyectos que reciben financiamiento se nos invita a que lo pongamos así. Todavía no existe lo que se está dando en otros países, donde inclusive los proyectos de investigación, el resultado de los proyectos de investigación, los datos obtenidos, la metodología misma, se exige que se ponga a disponibilidad de toda la comunidad en algo que se llama la ciencia abierta o el open data, ¿no?
todavía aquí en la UNAM nos quedamos con la invitación a que los productos se pongan a disposición. En otros países es una obligación y también poner a disponibilidad, sobre todo para los estudios de doctorado, los datos, la metodología. La siguiente, por favor. Esta es otra imagen. La UNAM, a través de políticas educativas, como lo acabamos de ver, promueve el que los académicos coloquemos nuestro recurso digital en esto que denominan la red universitaria del aprendizaje. De tal forma que los académicos accedemos a este sitio, existe una base de datos, están, como lo pueden ver, organizados a nivel de diferente nivel educativo. Está el Colegio de Ciencias y Humanidades, la Escuela Nacional Preparatoria, como ven, nivel medio superior, nivel licenciatura y en otra pantalla que no he capturado, nivel posgrado. Y tenemos accesos a aulas virtuales donde la intención es que el profesor, con base a sus necesidades educativas y el aprendiz, pueda tener acceso a estos recursos de manera transparente, ¿no? Pero eso implica un proceso de organización, de catalogación, ¿no? Para que el proceso sea cada vez más ágil, más fácil. La siguiente, por favor. Y tenemos también un área de apoyo a todas las licenciaturas. En la UNAM son dos ámbitos específicos, uno más enfocado al ámbito de las tecnologías, promover la cultura, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que es la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación, por sus siglas DGTIC, que fomenta, que promueve lo que vimos anteriormente, que es la red universitaria abierta, y tenemos la coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, donde también a partir de la política institucional, en el sitio web, que es el que están viendo, de la Coordinación de Educación Abierta y a Distancia, tenemos recursos educativos de acceso libre. Si se dan cuenta, hay diferentes denominaciones: recurso educativo abierto, ¿no? Aquí recursos educativos de acceso libre, pero finalmente todos están impulsando y apoyando el movimiento educativo abierto. Ustedes acceden a este sitio, pueden tener disponibilidad de registrarse, inscribirse, de matricularse en aquello que llamamos cursos masivos abiertos en línea. Hay diferentes tipos ahora. Hay un proceso de investigación también respecto de lo que se está realizando. Hay microcursos abiertos en línea, microMOOC, por ejemplo, ¿no? Recursos educativos en formato de video, ¿no? Y otro repositorio. Ya hablamos de lo que es un repositorio, ¿no? Todavía aquí, casados con esta denominación más sajona norteamericana, hay un debate de cómo denominarlo, pero finalmente en el lenguaje general se sigue llamando repositorio. La siguiente, por favor. Y bueno, estos son algunos ejemplos de lo que está sucediendo en mi universidad como impulso al movimiento educativo abierto que responde a una política institucional, ¿no? Como Red Iberoamericana de Innovación e Investigación en Tecnologías y el uso que le estamos dando a esto para el aprendizaje electrónico, que es la red virtual, también deseamos impulsar una reflexión respecto de la importancia del diseño pedagógico para la producción de recursos educativos abiertos, ¿no? También, debido a que este es un proceso muy reciente, en la UNAM como política es en el 2015, aunque hay esfuerzos previos que ya estaban realizando esto, esfuerzos aislados, muy específicos, muy individuales, que tienen muchos años atrás, pero como política institucional desde el 2015 y ya vimos algunos esfuerzos. Sin embargo, al hacer una evaluación de algunos de estos recursos, hemos visto que también hay una gran confusión y que se puede pensar que todo aquello que ponemos a disponibilidad de los aprendices en un formato libre, en sí, en esencia, puede ser ya un recurso educativo. Y nos olvidamos en ocasiones de la importancia del diseño pedagógico, ¿no? Aquí lo que estamos viendo en pantalla es un modelo que nos habla de la importancia de recuperar lo que conocen los expertos. Todos ustedes son expertos en un ámbito, en un área específica, y hay algo que todos tenemos que es implícito y nos identifica como sello e identidad profesional, pero cada uno de nosotros
el estar en la práctica profesional misma, realiza esa actividad de manera distinta, diferente, ¿no? Y muchas veces eso solamente está en ustedes y en ocasiones se queda y se pierde si no es reportado en una manera como es un video, como es un archivo de audio, como es un podcast, por ejemplo, o como un manual, ¿no? O algún diseño de una actividad, de una práctica educativa, ¿no? Esto que algunos llaman conocimiento tácito. Hemos visto que sobre todo en los cursos en la modalidad a distancia es lo que busca el aprendiz, ¿no? Hablando de andragogía, los adultos aprendemos de manera diferente a los adolescentes y a los niños. Los adultos buscamos mucho estos casos de éxito, estas buenas prácticas, ¿no? Ese es el know-how, cómo se realiza esa actividad específica, ¿no? Estos círculos concéntricos nosotros estamos invitando a que no se dejen de lado, ¿no? Y sobre todo en los cursos a distancia, es lo que busca el adulto, el aprendiz, el profesional, sobre todo en cursos de actualización, recuperar lo que el aprendiz viene a buscar de los académicos, de los profesionales, a partir de actividades específicas y que en algún momento se sumen ellos como futuros expertos y que esto pueda lograr un círculo continuo de producción de recursos educativos que tengan la esencia de la práctica y de la identidad profesional, ¿no? En la parte inferior es un modelo que han trabajado algunos colegas de la Universidad de Tabasco, que trabajan un modelo de comunidad de indagación y estamos promoviendo el que algunos recursos educativos abiertos se produzcan recuperando estos tres grandes componentes: la presencia social, que es el diálogo, la interacción con los demás; una presencia cognitiva, que ahí es todo este capital cultural específico acumulado en libros, revistas, artículos; la presencia del docente, que orienta y que recupera la esencia, lo que habíamos comentado, estas buenas prácticas, ¿no? Y que los académicos nos organicemos en redes académicas, en comunidad, en colaboración para diseñar estos recursos educativos abiertos. La siguiente, por favor. Y que utilicemos diferentes ambientes de trabajo, ¿no? Para también evaluar y hablamos de la importancia de reutilizar el recurso educativo también para adaptarlo, adecuarlo y mejorarlo, ¿no? Esta es una actividad realizada en un mundo virtual. El día de ayer el doctor Néstor Fernández nos comentó sobre algunas experiencias en mundos virtuales. Esto lo estamos realizando en diferentes entornos virtuales, incorporando ahora, por ejemplo, la realidad aumentada, ¿no? La siguiente, por favor. Esta es una imagen de una de las aulas trabajando con algunos de nuestros estudiantes. Si ustedes la observan, ellos en este momento no solamente están utilizando los propios recursos educativos que ellos han trabajado para ellos mismos, para realizar una actividad o una tarea. Queremos enfatizar la importancia de la actividad, la importancia de la tarea, que esto permite que ellos se impliquen, pero que valoren lo que ellos mismos están produciendo, porque también hemos hablado de algo que lamentablemente sucede en el ámbito educativo, que es el copiar y pegar, ¿no? Que el alumno, algunos estudiantes, algunos aprendices leen cada vez menos, producen cada vez menos, ¿no? Hay que erradicar estas malas prácticas. Ahora le enseñamos a los estudiantes a que tomen un sitio de internet como detector de plagio, Plagiarism Checker, y hay otros más, y que antes de entregarnos una tarea, pues pasen un rastreo del documento de su compañero hablando de coevaluación y lo retroalimenten, porque lamentablemente sigue siendo una mala práctica. Yo sigo teniendo estudiantes de posgrado en cursos a distancia que inclusive en algunos foros, donde en esencia es el diálogo y el debate propio, encontramos malas prácticas de copiar y pegar, lamentable, ¿no? Pero bien, si ustedes observan la imagen, vemos en un extremo estudiantes dialogando. Es una clase presencial dialogando, ¿no? Aquí también se ha hablado, la doctora Elena Bárbara hablaba sobre el reto del aprendizaje centrado en el estudiante, ¿no? Lo que implica, no solamente las implicaciones presenciales, sino las implicaciones virtuales. Pero aquí vemos estudiantes dialogando, ¿no?
compartiendo. Desde luego hay que enseñarles lo que es el diálogo, qué es el debate, ¿no? Y si lo observan del otro extremo, tenemos estudiantes con algunos dispositivos. En la imagen mayor, el alumno que está de camisa blanca tiene una tableta, algunos tienen textos. En el centro vemos unos dados, ahí la importancia del juego también es fundamental. Y en el otro extremo, estudiantes trabajando con sus dispositivos móviles, ¿no? Lo importante, me parece, que es en este proceso no limitar la actividad solamente a nosotros como académicos, sino también convocar a los estudiantes. La siguiente, por favor, a que evalúen, que produzcan y que evalúen estos recursos educativos abiertos en la práctica misma, ¿no? Este es un ejemplo, este es otro entorno virtual, tiene que ver con lo que habíamos comentado de recuperar lo que cada uno tiene como un valor fundamental, que es el conocimiento tácito, en la práctica misma explicitarlo, después recuperarlo para diseñar y diseminar el conocimiento, ¿no? La siguiente, por favor. Nosotros evaluamos los recursos educativos, como lo acabamos de ver, en la práctica misma, invitamos a que el recurso educativo se evalúe. Ese es un triángulo mediacional ampliado, donde las líneas más oscuras hablan del proceso que estamos analizando y evaluando, ya sea en la parte superior la herramienta misma, en la parte inferior el trabajo con los demás en comunidad, ¿no? Los estudiantes, los aprendices, ¿quiénes son ellos? Podemos recuperar la importancia de la didáctica de las disciplinas. Por ejemplo, hace unos minutos hablamos de la relevancia de la transdisciplina, que implica elaborar un objeto, un recurso educativo, incorporando diferentes aspectos como lo social, lo económico, no solamente la parte biológica, para atender problemáticas globales. Problemas complejos requieren recursos educativos igualmente complejos. La siguiente, por favor. Y este es un ejemplo de un diplomado, un diseño curricular que hemos trabajado. La siguiente, por favor. Durante la experiencia hemos visto la relevancia de trabajar bloques, módulos, la siguiente, que si bien son independientes, la siguiente, por favor, hemos visto que debe haber un eje común, un proceso de acompañamiento común, que es este módulo 6, en donde los académicos y los estudiantes mismos son acompañados durante todo el proceso en la producción del propio recurso educativo. La siguiente, por favor, ¿no? De tal manera que hemos visto la importancia de tener contenidos específicos que están en el lado extremo, en la izquierda, un módulo central de producción del recurso educativo que va a ser retroalimentado y fortalecido, y que existan actividades complementarias, presenciales y virtuales, dependiendo del tipo de material a diseñar y producir. La siguiente, por favor. Posteriormente vimos la importancia de un módulo 0, porque aquí la problemática de la alfabetización digital, temas que comenzaron a emerger como la problemática de los derechos de autor, los retos de la política institucional, ¿no? ¿Qué hacerlo cuando el recurso se produce entre 3 o 4 universidades? La siguiente, por favor, o participan algunas empresas. Nosotros, a través de este congreso, estamos promoviendo el uso y apropiación. Los invito, por favor, a que entren al sitio web de este CIAMT. En la parte superior derecha tendrán acceso a un cuestionario. Por favor, resuélvanlo. Los invitamos a que respondan, nos compartan su correo electrónico, y queremos conocer, que sabemos, el día de hoy levantamos la mano 10 personas, ¿cuántos conocemos qué es este movimiento educativo, qué es un recurso educativo abierto? Lo usamos, lo producimos, lo estamos difundiendo, lo diseminamos, y queremos identificar líderes o expertos en ese ámbito para sumarlos en estos procesos de formación, ¿no? La siguiente, por favor. En la página del evento tienen a disposición algunos textos, algunos libros digitales. Los invitamos a que los consulten, compartan la experiencia que han tenido con ellos, invítenos a producir algunos más, incorpórenlos en sus procesos de formación, porque la intención es justamente sumarnos a esto que es el movimiento educativo abierto. La siguiente, por favor. Y bueno, pues es todo por mi parte. Muchísimas gracias y los invito a continuar este diálogo. Estoy a su disposición. Gracias.